Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender a calcular la expresión del término general de una progresión geométrica cuando no conocemos ni el primer término ni la razón. Para estos cálculos existe una pequeña fórmula que se puede utilizar, pero yo te voy a mostrar un procedimiento para recuperar el primer término y la razón y a partir de él construir la progresión geométrica. En este ejemplo de la teoría vamos a ver cómo a partir de dos términos que no sean el primero, ninguno de ellos, vamos a poder recuperar la razón y el primer término para así poder construir la expresión del término general. Vamos con él. De una progresión geométrica se conocen el tercer término que vale 54 y el sexto término que vale 1458. Calcula la razón y el primer término. Bien, si yo estoy en el tercer término, resulta que si yo multiplico por r, según la ley de recurrencia de las progresiones geométricas, alcanzo el término cuarto, es decir, obtengo el término cuarto. Si vuelvo a multiplicar por r, resulta que a sub 4 por r es el quinto término. Y si vuelvo a multiplicar por r, resulta que a sub 5 por r me da el sexto término. Es decir, que para pasar del tercer término al sexto término, tengo que multiplicar por la razón 3 veces, es decir, que el sexto término se obtiene a partir del tercero multiplicándolo por la razón al cubo. En esta formulita, como podéis observar, conozco el tercer término, que vale 54, y el sexto término, que vale 1458. Por tanto, los voy a reemplazar y obtengo la ecuación que veis ahí. Esta ecuación es una ecuación de grado 3, que va a ser fácilmente resoluble y simplemente tenemos que pasar el 54 que está multiplicando dividiendo, con lo cual obtenemos que r al cubo es 1458 entre 54, es decir, 27. Y ahora, tomando la raíz cúbica, que es lo contrario de elevar al cubo, obtenemos que la razón es la raíz cúbica de 27, es decir, 3. Ya tenemos la razón. Y ahora, para calcular el primer término, vamos a tener en cuenta otra cosa. Y es lo siguiente. Si yo estoy en el primer término y multiplico por la razón, pues resulta que obtengo el segundo término. Si estoy en el segundo término y multiplico otra vez por la razón, resulta que obtengo el tercer término, que ya sé cuánto vale, y es 54. Por tanto, para pasar del primer término al tercero, he tenido que multiplicar dos veces por la razón, es decir, por r al cuadrado. O lo que es lo mismo, el tercer término se obtiene a partir del primero multiplicando por la razón al cuadrado. De esta expresión conozco a sub 3 y r. Reemplazándolos tengo que 54 es a sub 1 por r elevado al cuadrado, o 9. Y de aquí, despejando, pasando el 9 dividiendo, tengo que el a sub 1 es 54 entre 9, es decir, 6. Por tanto, ya tengo el primer término y la razón, que son 6 y 3 respectivamente. Y teniendo ya el primer término y la razón, soy capaz de construir la expresión del término general tal cual vimos en el vídeo anterior. Bien, pues ahora vamos a ver dos ejemplos en los cuales vamos a construir la expresión del término general partiendo de dos términos como pasa aquí, es decir, vamos a hacer lo que acabamos de hacer y además vamos a escribir el término general. Vamos a ello. Como podéis ver, tenemos una progresión geométrica de la que conocemos el tercer término y el quinto término. Y tenemos que construir el término general. Por tanto, si yo dibujo los términos de la sucesión, serían el a sub 1, que estaría aquí, el a sub 2, que estaría aquí, el a sub 3, que estaría aquí, el a sub 4 y el a sub 5. No necesito poner ninguno más. A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5. El a sub 1 no lo conozco, el 2 tampoco, el 3 sí que vale 12 y el quinto también que vale 48. Bien, si os dais cuenta, para pasar del término tercero al cuarto tengo que multiplicar por la razón y para pasar del cuarto al quinto también tengo que multiplicar por la razón. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para pasar del tercer término al quinto tengo que multiplicar por la razón dos veces, es decir, por la razón al cuadrado. Es decir, a sub 5 se obtiene a partir del tercero multiplicándolo por la razón al cuadrado. Y aquí en esta expresión yo puedo sustituir a sub 5 por su valor, que es 48, y a sub 3 por su valor, que es 12.
y obtengo que 48 es 12 por r al cuadrado. De aquí, en esta ecuación de segundo grado, el 12 lo puedo pasar dividiendo, pues es una ecuación incompleta, y tenemos que r al cuadrado, dándole la vuelta a la expresión, será 48 entre 12, o lo que es lo mismo, 4. Y de aquí, haciendo la raíz cuadrada, tengo que r es la raíz de 4, es decir, 2. Y desechamos la solución negativa de esta ecuación porque vamos buscando una razón positiva, ya que los términos son todos positivos. Bien, pues ya tengo la razón. Entonces vamos a calcular el primer término. Y para ello nos vamos a fijar en que si yo parto del primer término y multiplico por la razón, obtengo el segundo. Si estoy en el segundo y multiplico por la razón, alcanzo el tercero, que sé cuánto vale, es 12. Por tanto, resulta que el tercer término se obtiene a partir del primer término multiplicando por la razón al cuadrado. Y en esta expresión conocemos tanto a sub 3 como r. Es decir, que 12 es a sub 1, que no lo conozco, por 2 al cuadrado. Y despejando de aquí, a sub 1 será 12 entre 2 al cuadrado, que son 4. Es decir, 3. Por tanto, tenemos la razón, que vale 2, y el primer término, que vale 3. Es decir, la expresión del término general será 3 por 2 elevado a n menos 1. Vamos ahora a ver el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos dan el término cuarto, que vale 162, y el término séptimo, que vale 4374. Dibujamos los términos igual que antes. Este será el b sub 1, b sub 2, b sub 3, b sub 4, b sub 5, b sub 6 y b sub 7. Los ponemos. Y entonces conocemos el cuarto, que vale 162, y el séptimo, que vale 4374, y comenzamos con ello. Para pasar del cuarto término al quinto, tengo que multiplicar una vez por la razón. Para pasar del quinto al sexto, tengo que multiplicar otra vez por la razón. Y para pasar del sexto al séptimo, tengo que volver a multiplicar por la razón. O lo que es lo mismo, para pasar del cuarto al séptimo, tengo que multiplicar por r al cubo. Es decir, que podemos escribir que el término 7 se obtiene a partir del cuarto multiplicando por la razón al cubo. Y aquí, reemplazando, tenemos que b sub 7, que lo conocemos, 4374, es el término cuarto, que es 162, por la razón al cubo. De aquí, despejo, y r al cubo será 4374 partido de 162. Esta división vale 27, y de aquí, tomando la raíz cúbica, pues tenemos que r será la raíz cúbica de 27, o lo que es lo mismo, 3. Por tanto, ya conozco la razón, que vale 3. Ahora, si nos damos cuenta, para pasar del primer término al segundo, tengo que multiplicar por la razón. Para pasar del segundo al tercero, tengo que multiplicar también por la razón. Y para pasar del tercero al cuarto, que es el primero de los que conocemos, tengo que multiplicar otra vez por r. Es decir, que también, para pasar del término al cuarto, tengo que multiplicar por r al cubo, como nos ha pasado antes. Es decir, el término cuarto se obtiene a partir del primero multiplicando por la razón al cubo. Y sustituyendo, tenemos que término cuarto, 162, es b sub 1, que no lo conozco, por la razón al cubo, que sería 3 elevado al cubo. De aquí obtenemos que b sub 1 será 162 partido de 3 al cubo, que son 27. Y esta división da como resultado 6. Por tanto, conozco la razón, que vale 3, y el primer término, que vale 6. Y estoy en disposición de calcular la expresión del término general. Así, b sub n será b sub 1 por r elevado a n menos 1, es decir, b sub n es 6 por 3 elevado a n menos 1. Y si me doy cuenta, y esto ya es por hacer arreglo, de esta manera ya serviría, pues el 6 lo puedo factorizar. Y tengo que b sub n será 2 por 3 y por 3 elevado a n menos 1.
¿Por qué hemos hecho la factorización del 6? Pues porque estos dos treses, que son potencias de la misma base, se pueden juntar. Como este 3 tiene aquí un 1, producto de potencias de la misma base, sumamos exponentes. Y entonces 1 más n menos 1, se van estos dos y me queda 3 elevado a n. Por tanto, el término general se puede expresar de forma más simplificada 2 por 3 elevado a n. Y este sería el término general más simplificado que se puede dar. Hasta aquí este ejemplo, que como veis ha resultado bastante sencillo. También os digo que una vez conocida la razón, es decir, llegados hasta aquí, se podría construir la expresión del término general utilizando cualquiera de los dos términos y dicha razón. Os dejaré aquí la fórmula de cómo se hace por si alguno queréis verlo. Ya os digo que yo prefiero que utilicéis este procedimiento porque es constructivo sobre lo que ya sabemos de antemano. No obstante, ahí en ese rectángulo os pondré la fórmula de cómo se podría obtener a partir de un término cualquiera y la razón. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis entendido cómo se realiza este proceso de obtención del término general cuando no conocemos el primer término ni la razón, y os espero en el siguiente vídeo en el que seguiremos trabajando con las progresiones geométricas. ¡Hasta luego!